Buenos días, aquí empezamos el primer vídeo específicamente de estadística después de la presentación. Corresponde a los conceptos generales de la estadística unidimensional, es decir, del tema 1. Primero vamos a definir qué es la estadística. La estadística es una ciencia, es una parte de las ciencias matemáticas que tiene como objetivo recopilar una serie de datos y intentar a partir de esta gran cantidad de datos deducir cosas concretas y explicar cosas concretas. Para eso se cogen estos datos, se analizan, se describen, se buscan parámetros asociados a estos datos y se sacan conclusiones de estas observaciones en que hemos obtenido estos datos. Diríamos que hay dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la inferencial. Nosotros solo hablaremos de la descriptiva, aunque ahora comentaremos la inferencial, pero luego todo este curso solo se dedicará a la estadística descriptiva, porque es la que piden en el examen, en la prueba. La estadística descriptiva es la que coge todos estos datos resultados de la observación y se dedica a describirlos y analizarlos, nada más. En cambio, si seguimos más adelante con estos datos y de estos datos sacamos conclusiones y prevemos comportamientos posteriores en otros grupos o en un futuro, estamos hablando de estadística inferencial. Bien, cuando hacemos estadística siempre queremos hacerlo sobre una serie de elementos, es decir, queremos saber qué les pasa a una serie de elementos. Hacemos observaciones sobre una serie de elementos. Estos elementos se llaman población. De hecho, también se utiliza la palabra individuo para estos elementos. Para nosotros será indistinto. Por lo tanto, la población son los elementos que se quiere estudiar. Primer ejemplo que vamos a poner, imaginemos que queremos saber alguna cosa, queremos hacer algún tipo de estadística sobre todos los vehículos matriculados en España, ciclomotores, autobuses, camiones, furgonetas, coches normales, todoterrenos, en fin, de todo. ¿Cuál sería la población? Pues todos los coches, todos los vehículos matriculados en España. ¿Y cuáles serían los individuos? Pues cada individuo sería o un coche o un camión. Cualquier vehículo matriculado en España sería un individuo. Otro ejemplo que podemos poner es, imaginemos que queremos estudiar la población de alumnos que tenemos inscritos en una escuela de adultos. Queremos saber pues, la edad media o qué estudios previos tienen o lo que sea. Bien, ¿cuál sería la población? Pues la población serían todos los alumnos inscritos en esta escuela de adultos. Y los individuos, pues los individuos o los elementos serían cada uno de los estudiantes que se ha matriculado en esta escuela. Normalmente se suele trabajar en estadística con poblaciones muy grandes. Ejemplo, las bacterias que hay en un determinado cultivo. Estamos hablando de millones de bacterias. Por lo tanto, es difícil que tomemos datos de cada una de estas bacterias. Lo que vamos a hacer es trabajar solo con unas pocas, con una parte de esta población, una parte que vamos a suponer que se comporta de la misma manera que toda la población. Esta parte, este subconjunto se llama muestra. Y siempre es más pequeña o en algunos casos igual que la población si la población es pequeña, pero normalmente siempre es menor que la población. No todas las muestras son buenas, porque lo que hay que intentar es que la muestra se parezca a la población, que se comporte como se comporta la población. Y eso no es fácil de encontrar una muestra que se comporte como la población. Si lo conseguimos, estamos hablando de una muestra representativa. Si no lo conseguimos, estamos hablando de una muestra sesgada. Os voy a poner un ejemplo de cada uno de estos casos. Imaginemos que queremos estudiar estadísticamente la altura de los ciudadanos de Europa. Entonces, lo normal es que cojamos algunos ciudadanos de cada país, de cada condición social, de mujeres, de hombres, guardando las proporciones que hay en la población total, pero con un número menor de gente. Esta población sería representativa porque más o menos es una Europa en pequeño tamaño, reducida a pequeño tamaño. En cambio, si lo que buscamos es
para saber la altura media de los europeos nos vamos a buscar los jugadores de baloncesto, evidentemente no estamos cogiendo una prueba representativa, perdón, una muestra representativa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas muy altas, solo con personas muy altas. Y eso no es lo que está pasando en toda Europa. De la misma manera, si nos vamos a una población de enanos, pues nos pasará lo mismo. Estaremos cogiendo personas muy bajas, pero eso no representa la población de toda Europa. Por lo tanto, en este segundo caso de jugadores de baloncesto o de enanos, estaríamos hablando de una muestra sesgada. Aquello que queremos estudiar en la población es lo que llamamos la variable estadística. Es la característica que queremos analizar, que queremos conocer, que queremos describir. Entonces, normalmente la variable estadística es esa característica. Por ejemplo, imaginemos que queremos saber si los clientes de unos grandes almacenes gastan poco o mucho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a coger la variable importe gastado. Por ejemplo, eso lo sabremos a partir de los tickets de compra. Miraremos los tickets de compra y diremos, los clientes han gastado pues uno tanto, el otro cuánto, el otro, y después sacaremos conclusiones y describiremos cosas. Pero la variable sería importe gastado por cada cliente. Una vez sabemos el importe, fijaos que sería bueno saber los valores que puede tener esta variable, desde qué valor mínimo hasta qué valor máximo puede variar. Es importante darse cuenta que aquí no solo juegan los números, sino las unidades también. Si yo cuento lo que la gente se ha gastado en euros, pues son unas cantidades. Si lo cuento en céntimos de euros, son otras unidades. Si lo cuento en dólares haciendo el cambio, son otras unidades. O sea, hay que decidir y definir las unidades para saber qué posibles valores podemos tener de una variable. Y una vez tenemos los valores, están los datos. Los datos es aquello que nos contesta la gente o lo que pone en el ticket. Los valores van, por ejemplo, imaginemos en unos grandes almacenes, la gente puede entrar y no comprar, por lo tanto gasta 0, o comprar, imaginemos una persona que se va a gastar el salario y más, y se gasta 10.000 euros, pues entre 0 y 10.000 euros. Pero a lo mejor no hay nadie que se gaste 10.000 euros. Si preguntamos a la gente, pues dirá 5.000, 3.000, 4.000, 100, 200, 300. Pero nadie dice 10.000. Es decir, una cosa son los valores que son los posibles y la otra son los datos, que son los valores que realmente se ha gastado la gente. Bien, cuando nosotros definimos una variable, puede ocurrir que esta variable sea una variable que se puede representar, cuyos valores se pueden representar con números, y otro que no se pueda representar con números. Las que se pueden representar con números son variables cuantitativas. Por ejemplo, en el caso de los grandes almacenes y del importe, yo voy a preguntar a la gente cuánto se ha gastado y la gente va a contestarme un número, por lo tanto es cuantitativa. Sin embargo, si yo a la gente le pregunto de qué color es su coche, no me van a contestar con un número, me van a contestar con un color. Me van a decir verde, azul, amarillo, rojo. En este caso, la variable se dice que es cualitativa. Cualitativa quiere decir que es una variable que no se contesta con un número. Bien, hay variables cualitativas ordinales. Estas variables son variables especiales porque en este caso las variables, aunque sean cualitativas, se pueden ordenar. Entonces se llaman variables cualitativas ordinales. Imaginemos que las notas, ¿no? Cuando a uno le ponen un sobresaliente o le ponen un notable, en realidad estamos hablando de una palabra, pero esta palabra se puede traducir de alguna manera en números. Intentamos escalarlo. O cuando decimos que un coche es verde, azul, amarillo, rojo, podríamos ordenarlo alfabéticamente. O cuando hacemos un menú de varias opciones que dice opción 1, imprimir, opción 2, guardar el archivo, opción 3, hacer esto, tal. Estas opciones son cualitativas porque es hacer una cosa, imprimir, guardar, etc. Sin embargo, lo asociamos a un número y por tanto las podemos ordenar. A nosotros nos interesan sobre todo las cuantitativas. Bien, veamos un ejemplo, la variable nota final de los alumnos. Cuando a un alumno se le pregunta ¿qué nota final has obtenido?
en el curso, estamos hablando de una variable cuantitativa, es decir, un número, una cantidad. ¿Por qué? Porque nos va a contestar con un número. ¿Qué números posibles hay? ¿Cuáles son los valores? Pues de 0 al 10. Ahora, ¿cuáles son los datos que me van a contestar los alumnos? Pues a lo mejor nadie me contesta un 0, a lo mejor nadie me contesta un 10. Me dicen un 6,5, un 7, un 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una cosa es los valores que puede tomar la variable y la otra es lo que la gente me contesta cuando le pregunto. Otro ejemplo sería si a los alumnos les pregunto cuál es el color de sus ojos. Los alumnos evidentemente me contestarán con un color azul, verde, gris, marrón, etc. Esto es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque expresa una cualidad y los valores posibles pues son palabras, no son en ningún caso números. Aún las variables, sobre todo no, las variables cuantitativas, las que se expresan con números, las podemos dividir en dos tipos de variables, las discretas y las continuas. Vamos a ver cuáles son las variables cuantitativas discretas. Son aquellas que entre un valor mínimo y un valor máximo no pueden tomar todos los valores que hay entre ellos. Ya veremos algún ejemplo después, pero son casos en que no se puede decir que todos los valores entre el mínimo y el máximo son posibles. En cambio, las variables continuas son aquellas que entre el mínimo, el valor mínimo y el valor máximo, todos los valores son posibles. Puede tomar todos los valores. Veamos un ejemplo. Si nosotros trabajamos estadísticamente la variable número de hijos de una familia, está claro que esto es una variable cuantitativa porque me van a contestar un número, pero es discreta porque me contestarán o 0 hijos, o 1, o 2, o 3, o aquel rey de no sé qué tribu africana que tenía 40 mujeres que tenía 80 hijos. Pues me contestarán 0, 1, 2, 80. Pero nunca me van a contestar 1,5, o 4,5, o 8,3, o pi 3,1416. Por lo tanto, esta variable es discreta. No todos los valores entre el 0 y el 80 de esta tribu son válidos, sino solo son válidos los que no tienen decimales. En cambio, si hablamos del salario mensual de las personas, yo voy a preguntar a la gente ¿cuánto gana usted? Pues desde el salario mínimo interprofesional, que debe ser, me parece sobre los 1.100 euros brutos, hasta el de Jeff Bezos, que debe ganar a lo mejor 40 millones de euros al mes, están todos los valores posibles, con decimales y todo. Es decir, alguien puede decir yo gano 2.132 euros, 48. O sea, pero también es posible que alguien diga cualquier otro número. Todos los valores son posibles, por tanto se trata de una variable continua. La estadística hasta ahora, tal y como os la estoy planteando, solo trata de preguntar una cosa a una persona o de medir una cosa de un objeto y hacerlo con muchas personas o con muchos objetos según sea la población y según sea la muestra. Bien, yo le podría preguntar varias cosas a una misma persona o medir varias cosas de un objeto. Por ejemplo, imaginad que tengo una caja, pues quiero saber 3 cosas de esa caja. El ancho, el alto y lo profundo. Son 3 medidas. Podría medir estas 3 cosas. O de una persona puedo preguntar cuánto pesa, qué edad tiene y cuánto mide. O sea, puedo preguntar varias cosas. Cuando solo pregunto una, estamos haciendo estadística unidimensional seguro. Cuando pregunto 2, estamos haciendo quizá estadística bidimensional. No es seguro que si pregunto 2 cosas, hago estadística bidimensional. ¿Por qué? Porque para que sea bidimensional se necesita un requisito más. Este requisito más es que se esté buscando la relación entre las 2 variables que yo pregunto. Si yo pregunto altura y pregunto peso para ver qué relación hay entre altura y peso, ahí estoy haciendo bidimensional. Pero si no busco esa relación, aunque sean 2 variables estadísticas las que pregunto, las que mido, no estoy haciendo bidimensional. Veamos ejemplos. Bueno, si hago más de pregunto 3 cosas, será tridimensional o pluridimensional en general. Veamos un ejemplo. Imaginemos que las variables que yo estoy preguntando a una serie de personas a una serie de estudiantes es las horas de estudio
que emplean o que dedican al estudio y las horas y la nota final que obtienen. Está claro que si estoy buscando la relación entre las horas de estudio y la nota final, a ver si cuanto más horas más nota, o al revés, o cuanto más horas menos nota, porque la gente no duerme, no lo sé, estoy buscando esta relación. Como pregunto dos cosas y busco la relación, se cumple el requisito. Es bidimensional. Sin embargo, si yo a la gente le pregunto ¿cuánto mides? Y cuando sales a la calle, ¿cuántos días tienes que coger el paraguas? ¿Cuántos días llueve? Claro, a no ser que las personas sean plantas, no crecen con la lluvia. Por lo tanto, no tiene nada que ver una cosa con otra. Aunque yo esté utilizando dos variables, aunque pregunte dos variables, no estoy haciendo estadística bidimensional. ¿Por qué? Porque me falta un requisito, el de buscar la relación entre las dos variables. Como no hay entre las personas y los días de lluvia, está claro que no es bidimensional. Bien, y aquí acaba este primer vídeo del tema 1. Os emplazo a que sigáis con el tema 2. Os voy a facilitar unos problemas en la descripción para que podáis hacerlos en casa y a ver qué tal os funciona.